¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos ingresando. Vamos a esperar un momento que ingresen la mayoría y comenzamos, ¿sí? ¿Me pueden indicar si se escucha normal? A ver, sí se escucha bien. Muy bien. Ahí les comparto un momento. Bien, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar la clase en la que estábamos llevando acerca del desarrollo cognitivo según la teoría de Jean Piaget, que ya habíamos hablado un poquito de él. Entonces, el día de hoy comenzaremos con una pequeña, pero fácil y muy fácil pregunta, ¿no? ¿Cuántas son las etapas del desarrollo cognitivo según Piaget y cuáles son? Ya saben que podemos participar escribiendo en el chat o si alguien quisiera participar también levantando la mano y activando su micrófono, adelante, ¿sí? Espero que ¿cuántas somos? A ver, 34 personas que estamos acá podamos contestar esta pregunta. Vamos, a ver, apenas hay dos respuestas. Noelia dice cuatro, Génesis Son cuatro, muy bien. cuatro, dice, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien. ¿Quién me dice cuáles son, no? Lo más importante. Operaciones por Ya. A ver, aquí hay una respuesta. Ujú. No voy a leer para que los demás igual tal vez están pensando todavía. Ya. Y voy leyendo en silencio. Ujú, ujú, ujú. Bien, bien. Ya. Muy bien. A los que han respondido, correcto, ¿no? Dos solamente han respondido la pregunta completa, ¿no? Muy importante que en cualquier cuestionario, en especial en su examen que vayan a dar, ustedes puedan leer bien la pregunta y responderla, ¿no? En el caso de estos exámenes, sé que es con selección múltiple, pero también tienen que tener una buena comprensión para poder responder a cabalidad lo que se les está preguntando, ¿no? En este caso es cuántas, pero también dice cuáles son. Eso, ¿no? Muy bien, son cuatro. De acuerdo. Bien, vamos a avanzar entonces. Habíamos dicho que en estas etapas del desarrollo no solamente se va a definir por algo como lo habíamos explicado de una manera breve y sintetizada, ¿no es cierto? Como que en esta etapa el bebé va a hacer esto y listo. No, es más que eso, es algo muy detallado que en la teoría que ha desarrollado Piaget ha subdividido estas etapas y además ha concluido con que cada etapa em, tiene datos, em, tiene temas muy relevantes que se tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, en la etapa sensoriomotriz o sensoriomotora, como ustedes lo han dicho, se va a dividir en seis subetapas. Eso tienen que acordarse bien, ¿sí? Para saber del desarrollo cognitivo del niño, de la niña, tenemos que saber que en esta etapa nos vamos a dividir en seis. ¿Cuáles son? Ahí vamos a ir viendo cada una, ¿sí? La primera, que va a ser del 0 a 1 mes de nacido, los bebés van a depender completamente de los reflejos innatos para interactuar con su entorno, ¿sí? Es por eso que ahí
vemos que los bebés exploran el mundo a través de ¿qué? De sus sentidos, ¿no? De sus sentidos a través de sus acciones. Entonces, lo que pasa aquí es que vemos, por ejemplo, cuando el bebé va a empezar a agarrar cosas de manera más o menos instintiva, ¿no? Cuando le presentas algo, el dedo, por ejemplo, te agarra, ¿no? Tiene ese agarre ya. Puede chuparse también los deditos, ¿no es cierto? Entonces, todas estas acciones que van a conllevar alguna experiencia a través de los sentidos es algo que va a ir repitiendo el bebé, ¿no? Entonces, aquí un pequeño ejemplo que he puesto es cuando se coloca un dedo en la palma de un bebé. Como les digo, este va a cerrarlo automáticamente. Entonces es más conocido como un reflejo de agarre. Esta es la primera etapa de los reflejos. La segunda, es decir, subetapa, son las reacciones circulares primarias. Del primer mes al cuarto mes, el bebé o los bebés van a comenzar a repetir acciones que les resultan ya placenteras, pero estas acciones están centradas en su propio cuerpito, ¿no? Entonces, lo van a ir repitiendo una y otra vez, buscando generar una estimulación agradable, poniéndolo en práctica. Por eso es que ahí va repitiendo y repitiendo, ¿no? Como habíamos dicho, que el bebé se va a chupar el dedo repetidamente porque en eso va a descubrir cierta agradabilidad, cierto confort para él, ¿no? O para ella. Entonces, aquí podemos observar eso, más que todo, según esta teoría, obviamente. En la subetapa número 3, estamos ya viendo las reacciones circulares secundarias del cuarto al octavo mes aproximadamente, donde Piaget nos dice que los bebés van a empezar a centrarse ya en objetos fuera de ellos. Antes, ¿se acuerdan? Era con su propio cuerpo, su propia corporalidad. Pero aquí ya estamos hablando de algo que vamos a ver en nuestro exterior, en nuestro contexto fuera de nosotros. Entonces, estas acciones que las va a realizar van a afectar su mismo entorno. Entonces, eh, al final de esta subetapa es que el bebé empieza a adquirir también la idea de la permanencia del objeto. Eso lo vamos a explicar en la siguiente subetapa. Pero aquí, continuando con este ejemplo, el bebé, por ejemplo, va a agitar un sonajero repetidamente. Eso lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿no es cierto? Entonces, cuando va a agitar este sonajero repetidamente, es porque probablemente le gusta el sonido que produce o tiene cierta curiosidad o le produce cierta agradabilidad también. Está experimentando, es un constante momentos de experimentación para este ser humano, ¿no? En esta etapa. Pero el detalle, ¿cuál es? Que van a centrarse en lo que ya está afuera. Continuando, la cuarta subetapa ya trata de la coordinación de esquemas secundarios. Aquí, del octavo al doceavo mes, ¿sí? Los bebés van a comenzar a coordinar varios esquemas para lograr un objetivo. Entonces, aquí es cuando empieza a desarrollarse la permanencia del objeto, como habíamos dicho. Desde el octavo mes aproximadamente, según esta teoría, es que empieza esta habilidad del ser humano para que distinguir, de tener esta idea de que los objetos siguen existiendo aunque no puedan verlos. Antes de esa etapa era más difícil, más complicado comprender eso. Podría ser que si les muestras o les enseñas algo bien, y luego lo ocultas,
tienen la idea de que ya no existe más. Pero aquí, a partir de estos meses, de este mes, en especial el octavo, es que dicen que empieza a consolidarse esta permanencia del objeto, ¿sí? Ahora, aquí un ejemplo breve es que, por ejemplo, dice, el pequeño no únicamente va a agitar el sonajero con la intención de hacerlo sonar, como habíamos dicho en la anterior etapa, ¿no? Sino que también puede detectar o imaginarse dónde está cuando no lo está encontrando y mover todo lo que sea necesario para hallarlo. Entonces, aquí, como ya está existiendo esta habilidad de la permanencia del objeto, el bebé ya sabe, ya puede detectar o imaginar que aún existe este objeto, ¿sí? Incluso va a tener la necesidad de buscarlo hasta encontrarlo. Continuando a la quinta subetapa de la etapa sensoriomotriz, estaríamos viendo ya las reacciones circulares terciarias, ya desde el primer añito, ¿no? Desde el 12º mes hasta el 18º mes, o sea, un año y medio aproximadamente, donde los infantes comienzan a experimentar activamente con nuevas maneras de hacer las cosas. Les gusta ya probar variaciones en sus acciones. Antes, ustedes se acuerdan, estábamos hablando de repeticiones, ¿verdad? Aquí ya hablamos de variaciones, variaciones en sus acciones para ver qué es lo que sucede. Entonces es una prueba de algo y su consecuencia. Lo que esto nos va a demostrar un desarrollo cognitivo más avanzado para poder ya pasar a la siguiente etapa, ¿no? Ya se está aproximando poco a poco a lo que es la etapa preoperacional. Pero aquí, por ejemplo, un bebé deja caer un objeto, ¿no? Por decir, una pelotita desde diferentes alturas para ver qué pasa cada vez que lo realiza. Entonces aquí ya está probando, está variando un poco. Claro que va a haber repetición, por supuesto, pero también ya hay más variación en su accionar. Entonces, pasamos a la siguiente subetapa. Ya desde el 18º mes al 24º mes, ya a los 2 años aproximadamente, hasta los 2 años, vemos la combinación de esquemas mentales o representación simbólica. Hacia el final de esta etapa, entonces los bebés empiezan a pensar en acciones antes de realizarlas. Antes de esta etapa, de esta subetapa, estábamos viendo que van a ir probando, ¿no? Pasa esto y luego esto, pero todavía no está tan consolidado y aquí se va consolidando un poquito más este accionar para poder realizar algo, pero antes pensar antes de realizarlo. Entonces, esto va a marcar el inicio de la representación simbólica que se ve en la siguiente etapa, ¿no? Donde ya pueden imaginar un objeto, una acción en su mente sin tenerlo físicamente delante. Entonces, en esta sexta subetapa, el niño o la niña pueden recordar un objeto que ha visto antes y buscarlo sin verlo en ese momento. Entonces puede que haya pasado, digamos, unos 2 días y puede seguir recordando que ese objeto existe y además querer igual buscarlo y también hacer, accionar, pensar en qué puede hacer para poder realizar esta acción, ¿no? Obviamente se va consolidando poco a poco estos patrones de pensamiento más sistemáticos, poco a poquito, ¿no? No es que aquí es ya un pensamiento lógico como ya es cuando son de niños y más adolescentes. Pero sí, vamos poco a poco avanzando. Entonces, vamos a ver de cada etapa
conceptos destacados para que ustedes también se acuerden, escuchen etapa sensorio-motriz. Y ahí ya sabemos que lo principal es la permanencia del objeto, la imitación diferida y los esquemas, ¿ya? Pero principalmente sensorio-motriz, permanencia del objeto. Eso que se les quede, ¿ya? Eso es lo principal. Entonces, cuando estamos hablando de una permanencia del objeto, ahí ya estamos viéndolo con un ejemplo visual también, que es la capacidad de reconocer que un objeto sigue existiendo incluso cuando no está a la vista. Entonces, para todo esto es bien bonito que si pueden, hagan ustedes el ejercicio, la actividad en sus casas, ¿no? Si es que tienen bebés por ahí o tienen sus hijitos o sobrinos o primos, no sé, puedan tal vez realizar esto mientras tanto y pueden hacer un tipo de experimento, ¿no? ¿Ya? Todavía no estamos en las aulas, en lugares, ¿no? O tal vez algunos de ustedes sí están trabajando tal vez en centros, ya, no sé, ustedes me dirán, yo trabajo ya en un centro educativo, ¿no? O en una guardería, ¿sí? Entonces ustedes seguro conocen esta experiencia, ¿no? De realizar esta experimentación ya de como un juego. ¿No? Entonces, de poder esconder un objeto y así que el bebé vaya o el niño o la niña vayan reconociendo que aún existe este. Entonces, ahí nos damos cuenta en qué etapa también puede estar en su desarrollo cognitivo, ¿ya? Ah, sí, ¿alguien quiere hablar? Ah, no creo que sus micrófonos, por favor, muy bien. La imitación diferida. La imitación diferida ya es una habilidad de reproducir una acción observada anteriormente, incluso si el modelo no está presente, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dicen eh, que un bebé podría imitar el sonido de un timbre o de Buenas otro tardes, sonido. Luis. ¿Qué le- Buenas tardes. Ah, sí, dígame, ¿quieres participar? Ya. Si quieren participar en este Lice, momento, va a disculpar, ok, voy a Lice, continuar. Lice, va a disculpar que le que se escuche recortado. ¿Se escucha entrecortado? Sí, Lice, y hace rato, sí, no sé si soy yo, nomás se ha salido del Zoom. Ah, a ver, ahora me Licenciada, se pueden le escucha re confirmar. bien. Se le escucha re No, bien. escucho bien. La anterior compañera tenía problemas, creo que en tu audio igual. Te cuento que si le estás escuchando a la licenciada, no solo tú le estás escuchando entrecortada, sino que cuando tú hablas de vuelta, se escucha entrecortado. Muy bien, gracias. Gracias por la aclaración. Profe, perdón, Bien, perdón, licenciada, tenía una duda sí. con respecto a a esta habilidad de reproducir. Eh, ¿Será esta la parte clave de la segunda no, subetapa? La imitación, Sí, la, en realidad es la permanencia del objeto, ¿no? Como habíamos dicho. de la primera, de la primera etapa y de la De segunda la etapa. etapa sensorio-motriz es la permanencia del objeto. Luego podríamos decir que también son importantes saber la imitación diferida, los esquemas como conceptos clave, digamos, ¿no? De la segunda ya etapa, en este momento lo vamos a ver, ¿sí? Listo, gracias. No hay de qué. Sí, más bien, gracias por también ayudarme con esto del micrófono. Sí, cuando activan sus micrófonos a veces hay un retorno, ¿no ven? Entonces, tal vez será eso, pero espero que ya puedas escuchar mejor. Creo que era Camila, no sé. Muy bien. Le hice una consultita antes de pasar. Sí, dígame. Eh, Estábamos hablando justo de las etapas.
bueno, de los niños, ¿no? Justamente. Ujú. Pasa lo mismo, pasan las mismas etapas o los bebés que nacen con capacidades diferentes. A eso justo vamos a hablar ya en las siguientes clases, ¿sí? Cuando, ¿no se acuerdan? En las primeras clases habíamos dicho que vamos a ver también acerca del desarrollo, no solo cognitivo, sino físico, motor. Ahí vamos a hablar también de las capacidades ya diferentes, ¿no? Y todo lo que implica en ello, ¿ya? Pero sí, estas etapas de, según Piaget, no son algo totalmente definitivo. Y es justamente como me dices, porque, mira, el desarrollo no va a ser el mismo en todos, ¿sí? Esto es como un parámetro que tenemos ahí para identificar ciertas conductas. De acuerdo, vamos creciendo y de acuerdo vamos identificando acerca de nuestro desarrollo cognitivo. Pero cuando hablamos de personas con diferentes capacidades o incluso es aceptable también decir alguna discapacidad, va a ser diferente, va a diferir en ciertas maneras, ¿no? De desarrollarse cognitivamente. Obviamente, es aislado, cada caso es diferente. Entonces, eso lo vamos a ir viendo cuando veamos las subsiguientes clases de otros tipos de desarrollo. Ahorita solo nos estamos centrando más que todo, más en el desarrollo cognitivo de la teoría de Piaget. Vamos a ver de diferentes autores, de los más destacados y que nos van a servir más, y además del desarrollo, también ya más hablándolo más de manera más mm, global de todo, ¿no? De todo nuestro desarrollo, no solo cognitivo, sino físico, motor, todo eso. Y ahí vamos a hablar de estos temas. Y vamos a abordar de cada uno de los más relevantes que nos interesen en este momento, ¿ya? Acerca de las capacidades diferentes. Porque sí, en realidad sí, sí habrían diferentes formas de desarrollarse, ¿no? De acuerdo a cómo estemos nosotros. Entonces, continuando, estábamos en este último concepto que sería los esquemas, ¿ya? Dentro de lo que es la etapa sensoriomotriz. Es un concepto también importante conocerlo porque escuchamos todo el tiempo, ¿no? Que esquema de tal cosa, ¿no? Pero este autor nos recalca que es importante saber porque estaríamos hablando de que es una estructura mental o un patrón de pensamiento, ¿no? Que usamos para organizar y entender la información que vamos asimilando, ¿no? Que vamos captando, que vamos experimentando a través de nuestros sentidos. Entonces, este esquema es lo que va a ampliarse, modificarse a medida que vamos creciendo, ¿ya? Y eso también nos va a ayudar a también desarrollar nuevas habilidades cognitivas. Entonces, vamos a pasar ahora sí a la etapa preoperacional, que ya es desde los 2 a los 7 años de edad, donde lo que va a predominar, justo que me preguntaba, creo, Bell, ¿no? Aquí va a predominar el pensamiento simbólico y el juego de roles, ¿ya? Y otras siguientes conceptos importantes también que vamos a ir viendo. Y en esta etapa son varios, porque aquí ya hay un cambio grande en lo que es el desarrollo cognitivo. Entonces, a través del lenguaje, obviamente. Entonces, en esta siguiente etapa, estamos hablando de que los niños van a comenzar a usar el lenguaje y a desarrollar este pensamiento simbólico, pero que aún no van a poder realizar operaciones mentales muy complejas ni abstractas, ¿no? Como en las siguientes etapas. Entonces,
Aquí el uso de símbolos y el lenguaje va a representar estos objetos y situaciones, eventos que quieran mostrar. Ahora, el juego de roles, que se da más o menos de los 4 a 7 años, aquí ya predomina mucho un juego imaginativo, donde los niños asumen roles, ¿no? Eso vamos a irlo viendo más adelante con algunos ejemplos, utilizan objetos y demás. Todo esto les ayuda a consolidar mejor estos procesos mentales, todo el funcionamiento cognitivo, ¿no? Ahora, algunos otros, bueno, son varios conceptos dentro de esta etapa que vamos a tomar en cuenta, que tendrían que ustedes saberlo, que son la centralización, por ejemplo, que aquí el niño va, tienden a enfocarse en un solo aspecto de una situación, ¿sí? Va a ignorar otros aspectos que estén a su alrededor o en lo que se encuentre, ¿ya? Por ejemplo, cuando, digamos, se le presenta al niño unas moneditas, ¿no? Este ejercicio igual es muy común. Ustedes tal vez ya lo han experimentado, han visto, etcétera. Entonces se le presenta unas monedas en fila que están bien separadas, unas 5 monedas bien separadas y al lado otra fila de monedas bien juntitas. Y aquí es donde el niño tiene un poco de dificultad en diferenciar ambas cuando se le pide hacerlo. ¿Por qué? Porque se le pregunta, por ejemplo, si cuántas monedas hay o si hay la misma cantidad de monedas en la fila, en las dos filas, y va a decir que en la fila donde están las 5 monedas, pero más separadas, hay más. Sin embargo, en las dos hay solo fila, 5 filas de monedas. No, 5 monedas en la fila, ¿no? Entonces, va a pensar que hay más de 5 porque están separadas y lo ve solamente, se centra en una situación longitudinal, no se centra en que por más que estén juntas o separadas, va a ser la misma cantidad de monedas. Ya solo se está centrando en una fila de monedas. Ha olvidado todo lo demás de esa situación. No ha habido este razonamiento todavía. No sé si entienden, ¿ya? Eh, entonces, este es otro ejercicio que ustedes podrían experimentar de presentar las dos filas de monedas, ambas filas con 5 monedas nada más, pero una fila tiene que estar separada, tienen que estar separaditas las monedas y la otra tienen que estar bien pegaditas. Entonces aquí tenemos que nosotros observar y ver si el niño ha podido o más que todo se ha centrado en una sola fila de monedas, ¿no? Y ha ignorado un poco la otra situación, que es que la otra está pegadita y eso quiere decir eh, que es la misma cantidad, pero están las 5 monedas nada más. Y en la otra, por más que esté más largo, siguen siendo las 5. No quiere decir que sean más. Entonces, en esta etapa tenemos un poco complejo forma de razonar de los niños, ¿no? Para ellos, ¿no? Es un poco complejo enfocarse en esto, en varios aspectos de su situación en la que ustedes le puedan presentar o en la que se presente también, ¿no? Entonces, siguiente concepto muy importante que igual ustedes ya lo han escuchado seguro es el egocentrismo, que aquí estamos hablando de una dificultad para ver las cosas desde perspectivas diferentes a la otra. El egocentrismo, así a simples palabras, ustedes seguro igual ahora se están imaginando, recordando algo, ¿no es cierto? Es una palabra muy común que se escucha usualmente. En esta etapa, pero en esta etapa Piaget se refiere más que todo a que, por ejemplo, una,
un niño está viendo la tele y detrás del niño está su papá, digamos, leyendo un libro. El niño que está viendo la tele, sus dibujitos, piensa, le dice a su papá, digamos, mira, este es el personaje que me gusta, pero no toma en cuenta que el papá había estado leyendo el libro y no está viendo con él ese programa, pero el niño, por más de que ni le haya respondido el papá, ¿no? Y tal vez no la ha escuchado o no ha prestado atención en ese momento, piensa que sí lo ha hecho y sigue comentando. Mira, este personaje es el que me gusta porque esto no ve y es como si asumiera que sí se le está prestando esa atención en ese momento. Entonces, eso es uno de muchos variados ejemplos de egocentrismo en esta etapa preoperacional, ¿no? Otro, claro, podría ser uno más concreto, ¿no? Que no podrían entender otras cosas desde la perspectiva de otros niños, digamos, ¿no? Ahí ya vemos a veces que no pueden entender que, a ver, ese es un ejemplo, lo vamos a dejar para ustedes, ¿ya? Ahí yo les di un ejemplo ustedes me pueden dar si quieren. Pero ahí se entiende, ¿no? Es esa idea de que más se van a centrar en sí mismos. Entonces, para avanzar, el juego, más que todo aquí nos referimos a un juego, a los juegos simbólicos, a los juegos paralelos, más que todo, que entre los 2 y los 7 años pueden jugar los niños en una misma habitación o un lugar con otros niños, pero no van a interactuar ni establecer vínculos entre ellos. Pero a medida de que se desarrollan durante la etapa, aprenden a jugar y a relacionarse, ¿sí? Entonces, en un principio, y esto es muy común que vemos, ¿no? Que si bien hay un juego, más es un juego paralelo en ese momento. Cada uno está también centrado en lo suyo y todavía no se está vinculando mucho con otros niños. Entonces eso se ve bastante, ¿no? Pero eso sí se va a ir modificando también. La representación simbólica, donde tienen la capacidad de llevar a cabo una acción para representar algún hecho en concreto. Aquí la principal herramienta eh, de esta etapa sería esta representación simbólica, ¿no? No sé, creo que me preguntaban hace rato, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principal concepto, herramienta? Entonces, esto, el juego simbólico va a intervenir aquí, justo como vemos en el ejemplo, en el dibujo, ¿no? Va a ser también el juego de roles, ¿no? Y todo eso quiere decir que, por ejemplo, aquí los niños van a ir asumiendo roles de algún personaje, por ejemplo, o de algo de la vida cotidiana, o van a hacer estos juegos, ¿no? De vamos a jugar a los bomberos, ¿no? O vamos a jugar a los médicos y asumir roles. Y a través de esa representación están comunicando, están representando justo, ¿no? Algún hecho, acciones en concreto. El animismo. ¿Han escuchado de este concepto? Que igual es clave dentro de lo que es la etapa preoperacional. En el animismo, bueno, los niños tienen la tendencia de otorgar sentimientos y cualidades humanas a objetos inanimados. Es igual, lo habíamos hablado, pero tengan en cuenta, aquí quería hacerlo bien clarito dentro de qué etapa está, ¿no? Entonces, estos niños van a creer que estos objetos tienen vida, tienen sentimientos, por ejemplo, ¿no?
Es muy común también, entonces, por ejemplo, el juego con las muñecas, como estamos viendo aquí, u otros objetos, no siempre tienen que ser objetos como las muñecas, muñecos así, sino podrían ser ya otros, ¿no? Más diferentes a nosotros, ¿no? Entonces, ahí pensamos que sí pueden tener vida, sentimientos, emociones, todo eso. En el artificialismo, los niños van a considerar las cosas como producto de la creación humana, pero hay muchas cosas, por ejemplo, fenómenos naturales a veces. Por ejemplo, los niños en esta etapa tienden a explicar fenómenos, justo aquí dice naturales, y objetos en el mundo como si fueran resultado de acciones humanas. Entonces aquí se hacen muchas preguntas, ¿no? Entonces llegan ellos a la conclusión de que algo, por ejemplo, ven el humo que sale de una fábrica, ¿no? Y digamos la niña está ahí con sus papás ahí en la calle y justo ven eso pasando por una fábrica y la niña va a pensar, hablando del artificialismo, ¿no? Va a deducir que este humo se ha generado, que se ha generado es dentro de un fenómeno natural, pero que a la vez es algo también eh, resultado de una creación humana, que sí, en realidad en ese ejemplo sí, ¿no? Pero en otros ejemplos también es que lo vinculan, lo que es lo que nosotros ya tenemos, conocemos como creación del hombre, como algo que ocurre de manera en fenómeno natural. Entonces, aquí van a hacer muchas preguntas. Ah, me están comentando. Ah, ya, muy bien. Gracias. Ahí, enseguida vamos a ver sus ejemplos. Muy bien. Entonces, no sé si entienden más o menos. Ya, este es un poquito complicado. Ahí vamos a hacer un ejercicio con algunos de estos conceptos importantes, como también es la irreversibilidad, ¿no? Que tienen aquí los niños una dificultad ya para entender, ¿no? Que algunas acciones o procesos puedan revertirse. La incapacidad para invertir, aquí dice, ¿no? La direccionalidad de una secuencia de eventos a su punto de partida. Por ejemplo, aquí vemos cuando, digamos que están armando algo, algunos cubos o están haciendo una secuencia de una fila de fichas, digamos, ¿no? O están armando hay un castillo, digamos, ahí como en el ejemplo, con cubos, pero cuando se les pide que vuelvan a ponerlo en el mismo orden en el que del que han empezado para volver a su punto de partida, ahí es donde ocurre una cierta incapacidad para hacerlo. Entonces, un poco el niño entra en conflicto, ¿no? Cognitivamente y empieza a cranearlo, a pensarlo y a veces piensa que en ese momento se le han perdido fichas y que por eso ya no ha podido lograr esa misma forma, ese mismo orden en el que lo ha puesto. Entonces, eso es la irreversibilidad, ¿ya? Todavía tienen esta incapacidad. Ahora, en la etapa de las operaciones concretas, pasando, que esta sería la tercera etapa, ya habíamos visto rápidamente, vamos a ver qué es cuando tienen los niños la capacidad de poder utilizar ya el pensamiento lógico o de las operaciones, pero todavía no llegan a algo, a la abstracción de pensamiento, ¿no? Entonces, este implica poder usar las reglas de pensamiento, teniendo una visión menos fantasiosa de objetos reales. O sea, ya hemos pasado la anterior etapa, donde ya incluso teníamos el animismo, ¿no? Aquí ya se tiene una visión menos fantasiosa, ¿ya? En el sentido
que entiende que los cambios se pueden dar en su número, área, volumen, no significan necesariamente que hayan más o menos. Eso vamos a ver entonces según sus conceptos primordiales en esta etapa. Por ejemplo, en la clasificación, aquí justo vemos en la imagen, los niños tienen la capacidad de identificar las propiedades de las cosas y categorizarlas en base a las mismas. Las van a relacionar entre sí, van a utilizar esa información para poder resolver ciertos problemas que se les presenten, ¿no? Con problemas quiere decir que se les presenta algunas situaciones para que ellos puedan resolverlas, ¿no? No es algo negativo. Entonces, aquí, por ejemplo, el niño justamente creo que es un ejemplo bien claro de la clasificación de objetos, ¿no? Vamos a pasar a la conservación. Pero habíamos escuchado conservación en el anterior también, se preguntarán. Sí, pero aquí la conservación ya es diferente en la etapa de operaciones concretas. ¿Por qué? Porque aquí tiene la habilidad de comprender que un objeto permanece igual en cantidad aunque cambie su apariencia. Ahora también podemos decir que la propiedad de los objetos, como en esta imagen, no va a cambiar aunque su apariencia lo haga, ¿no? La propiedad se refiere a qué? ¿A qué se refiere en este ejemplo de la imagen? A la propiedad de los objetos, dice. ¿A qué me estaré refiriendo en relación a esta imagen? A, a ver, respuestas, muy bien, al volumen, ¿no? Ya, ajá, ya. Entonces, en este caso, en estas edades, ya el niño puede entender, por ejemplo, que por más que se haya cambiado la apariencia de estos objetos, no quiere decir que haya más o menos cantidad que la que hay en el otro objeto, ¿sí? Van entendiendo esa relación, van entendiendo que lo que permanece es igual en cantidad, ¿no? Eso es la conservación en la etapa de operaciones concretas. Ojo que no confundirse con la anterior. En la anterior era la dificultad de entender eso. Ahora sí ya lo entiende. ¿Ya? En cuanto a la transitividad, aquí ya el niño está, encuentra relación que hay entre dos o más elementos, ¿ya? Va a encontrar la relación que tiene A con B, B con C, A con C, por ejemplo, ¿ya? Un ejemplo, más o menos acá, sería en la vida cotidiana, ¿no? Sin hacer como fórmulas y eso, ¿no? Digamos que el niño está jugando con cochecitos. Y digamos que está jugando con un camión grande de esos Tonka, ¿no? Que quien no conoce esos camiones, ¿ya? Los camiones está jugando con un bus que es mediano, y está jugando con un autito, un cochecito más pequeñito, que digamos que es como un taxi, ¿ya? Entonces ustedes ya lo están ahí visualizando seguro, están imaginando. El Vayan niño fuera. va a encontrar la relación. Voy a silenciar. Muy bien. El niño va a encontrar esta relación que tiene el camión con el bus y va a decir que el camión es más grande que el bus. Entonces ahí camión va a ser igual a A, digamos, ¿ya? El bus va a ser B y el taxi va a ser C. Va a decir entonces que el camión es más grande que el bus. A es más que B. Y luego va a ver el bus, que es el coche medianito, es más grande que el taxi, el coche más pequeñito que tiene. Entonces va a decir que B es más que C. Y a todo esto va a encontrar la relación
y va a diferenciar también estos elementos y va a decir que entonces A es más que C. ¿Por qué? Porque el camión había sido más grande que B y C. Entonces, esto es la transitividad, ¿ya? Va a encontrar esta secuencia, los va a relacionar y va a sacar esa conclusión, ¿no? Obviamente no así como les digo, pero es una conclusión ya que se da más, más naturalmente, ¿sí? Pero a esto Piaget le llama transitividad. Entonces, aquí ya vamos a pasar a la última etapa del desarrollo cognitivo, que habíamos dicho que es la etapa de las operaciones formales, de los 12 años, 11 o 12 años, ya en aproximado en adelante. Aquí ya es donde sí se va a consolidar varias operaciones cognitivas, donde el pensamiento está caracterizándose por el hecho de que estos niños, casi ya adolescentes, tienen una visión ya más abstracta y un pensamiento o uso más lógico, bueno, un pensamiento más lógico. La abstracción y el pensamiento lógico son conceptos claves de esta parte de la teoría. Entonces, aquí vamos a encontrar el razonamiento hipotético deductivo, ¿ya? El razonamiento hipotético deductivo se refiere a que es la habilidad para formular y probar hipótesis. Pero, ¿cómo es esto? Esto no es que van a entrar a un laboratorio y hacer eso, ¿no? Sino que se da en la vida diaria también. Es una capacidad que tienen, ¿no? De generar una idea, una visualización de algo y deducir de acuerdo a lo que ya conoce, a lo que ya ha experimentado antes, deducir las posibles consecuencias, pensándolo así de manera más lógica y abstracta, ¿ya? Entonces, aquí es donde ya los niños, preadolescentes, adolescentes, van a poder, incluso esto ya les va a ayudar a la resolución de problemas más complejos, ¿no? Del pensamiento o situaciones en las que se encuentren. Entonces, justo aquí en la resolución de problemas, ya los niños, los adolescentes tienen una mayor capacidad para abordar problemas de manera más sistemática, organizada, ¿no? Dejando de limitarse a la estrategia del ensayo y el error. Como habíamos dicho que empieza con una idea, la deduce y para esto también va a ser una resolución, le va a ayudar a la resolución de alguna situación, ¿no? Donde pueden analizar estos problemas más complejos y buscar soluciones. Concepto clave de esta etapa es el pensamiento abstracto. Aquí estos niños pueden trabajar a partir de ideas que solo se encuentren en su cabeza, es decir, en sus pensamientos, ¿no? Pensar en conceptos hipotéticos y abstractos sin que hayan tenido que experimentarlos de forma directa con anterioridad. Es decir, todavía puede que sí o puede que no los hayan experimentado de forma directa aún, pero en realidad, cuando hablamos de abstracto, más que todo es razonar sobre conceptos que no están directamente relacionados, ¿no ve? Con el mundo físico que nos rodea. Entonces ya son pensamientos más complejos aquí. Por ejemplo, algún pensamiento ya de, digamos, de una razón divina, por decir, ¿no? Entonces ya empiezan a tener sus propias deducciones y pensamientos acerca de temas ya así. El pensamiento sistemático, igual anteriormente se había mencionado, que es la capacidad para considerar múltiples variables y realizar inferencias ya más complejas, donde pueden abordar problemas de manera más organizada, metódica, ¿no? Cuando estamos hablando de sistemático, ¿qué se les viene a la mente?
algo ya más organizado, paso a paso, evaluando múltiples variables a la vez, ¿no? Si pasa esto, podría hacer esto, pero para eso yo voy a hacer esto y esto, ¿no? Uno, dos y tres. Para esto, A, B, C. Entonces, es un pensamiento más organizado, más sistemático. Bien, antes de terminar lo que son las etapas, Piaget nos decía que los seres vivos son sistemas autorregulados que mantienen su estructura y buscan un estado de equilibrio mediante la adaptación, ¿no? Entonces, este equilibrio es un proceso dinámico, nos dice, que requiere cambiar respuestas ante el entorno, logrando a través de qué? De la asimilación y la acomodación, ¿no? Entonces, cuando los seres humanos estamos buscando constantemente este equilibrio entre lo que sabemos y lo que vamos a experimentar o lo que experimentaremos, se va a dar, será logrado a través de estas dos habilidades dentro de nuestro desarrollo cognitivo. Entonces, este proceso de adaptación para un equilibrio nos habla de la asimilación y la acomodación. La asimilación nos va a decir que es el proceso por el que los esquemas, ya habíamos hablado de esquemas previos se imponen sobre los nuevos elementos, modificándolos para así integrarlos, ¿ya? Y la acomodación es el proceso de cambiar nuestras ideas anteriores que teníamos sobre algo cuando encontramos una nueva información que no encaja con lo que ya sabemos. Esto implica adaptar nuestra comprensión del mundo para incluir lo nuevo. Entonces, ambas funcionan para tener este equilibrio, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo de asimilación y acomodación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde un niño pequeño ha crecido con gatitos en casa y solo conoce a los gatos como mascotas y parte de su familia. Previamente no tenía otra idea de otras mascotas, ¿sí? Entonces, conoce, ya tiene la idea consolidada de lo que es para él un gato, ¿no? Pero pasa que un día el niño ve un perro, un perrito, por primera vez, ¿eh? Y lo va a llamar gato. ¿Qué será, no? Dice, pero se parece mucho ahí a mi gatito. Pero una vez que ya han adoptado al perrito, lo llevan a su casa, pasa tiempo con él, el niño nota diferencias importantes, ¿no? Como por ejemplo aquí en el segundo dibujito de abajo, el ladrido del perro. El ladrido no es lo mismo de maullar, ¿no ve? Maullido. Entonces, aquí ya es una diferencia, otra diferencia en cómo se va comportando, empieza a haber más diferencias físicas incluso. Entonces, el niño va de la asimilación que tenía primero, de que asimilaba que el perrito era un gato porque se veía similar a lo que él ya conocía, va a crear finalmente una nueva categoría llamada perro, obviamente con lo que se le enseña, ¿no? No es que él ha creado esa categoría, sino que ahí se le va explicando, no, él no es un gatito, es un perro, y de acuerdo a sus experiencias que va teniendo con él, ¿no? Entonces, cuando ya puede reconocer que había sido de otra categoría, sí es un animal, pero es de otra categoría, ¿no? Otra especie animal. Entonces se había llamado perro, dice. Aquí ha surgido la acomodación de sus ideas, el proceso cognitivo que ha tenido es la acomodación. Y entonces ha comprendido, volviendo atrás, ha comprendido que no había sido un gato, sino un
perro. Entonces, se ha adaptado a esta idea de que cómo se había llamado este animalito, ¿no? Entonces, como aquí dice, la acomodación va a implicar adaptar nuestra comprensión del mundo para incluir lo nuevo, lo que se experimenta por primera vez. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a ver, sí, hasta aquí. Sí, ya tenemos un minuto. ¿Tienen alguna duda? Y bueno, sobre la clase, ¿no? Sobre temas ya de administración, ya saben, lo van a preguntar en el mismo chat de WhatsApp o al número al que se han contactado, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna acotación, comentarios antes de que terminemos con esta clase? ¿Les ha quedado claro? A ver, yo les pregunto. Sí, dice. Ya, muy bien. Muy bien. Está bien. Sí, miren, somos varios ahorita. Sí, muy bien. Entonces, sin más que decir, vamos a terminar la clase y para que ustedes vayan practicando, ¿no? Traten de hacer alguno de estos experimentos que les he dicho o busquen, ¿no? Pongan en internet experimentos de Piaget para la etapa preoperacional, por decir, ¿no? Entonces ahí ustedes practicando se les va a quedar mucho más la información. Traten de practicar con alguien que conozcan o tal vez si tienen ahí los niños, depende de ustedes, ¿sí? Ustedes pueden buscar, digamos así. Experimento para de, digamos, de la permanencia del objeto, de acuerdo con qué niños, de qué edad puedan, con quienes puedan hacerlo, ¿no? Por ahí hay bebés, por ahí niños ya en la etapa preoperacional o ya adolescentes también, de 12 años, digamos, de esa edad mejor. Entonces pueden buscar en internet. Hay varios experimentos de Piaget, ¿ya? Por ejemplo, habíamos visto, ¿no? A ver, vamos un poquito atrás. Aquí el experimento de este es muy famoso, el de los vasos, pueden hacerlos, el de conservación, ¿no? Y ya ustedes van a identificarlo vivencialmente, cómo el niño va a ir reconociendo, sí va a tener la habilidad de saber que va a permanecer igual o tal vez no, ¿no? Porque habíamos dicho que todos somos diferentes. Y estos son parámetros que tenemos para reconocer, sí, pero también hay críticas a la teoría de Piaget, como a toda teoría. Entonces también averigüen estas críticas, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta que no, como la pregunta que me hacían, ¿esto va a ser igual para otras personas? La respuesta es no, en pocas, ¿no? Entonces, dicen los PDF, sí, a administración yo me tengo que comunicar para poder de repente enviar algún PDF que les pueda servir también, pero de todas maneras busquen eso y también les va a servir, ¿sí? Y la grabación, sí, eso también. El de la grabación pregunten por favor al grupo, si están en un grupo, me imagino y ahí yo me imagino que les va a enviar. O tal vez si le preguntan por interno o así, ¿no? Al director de ESI, por favor. Muy bien. Entonces, que les vaya muy bien. Estén repasando. Recuerden que esto era solo la teoría del desarrollo cognitivo, ¿sí? De Jean Piaget. Entonces, vayan ahí practicando un poco leyendo. Que les vaya muy bien, tengan buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos la próxima clase, ¿sí?